Entonces, ¿qué tenemos? Una cooperativa de agricultores. Esta parecería ser nuestro sistema que queremos hacer. Y voy a poner verde. Requiere un sistema que le aconseje cuáles son los cereales que puede sembrar en un determinado lote. Entonces, fíjense, acá me aparece algo para remarcar, después vemos si vale la pena, cereal, y me aparece lote. Y después me aparece algo tipo comportamiento. Aconsejar, aconseje, vamos a marcarla A, y me dice sembrar en un determinado lote. ¿Sí? Entonces hay una relación entre ellos. ¿Y qué lotes, al revés, me va a decir, de vuelta aparece lote, pueden ser utilizados para sembrar un determinado cereal? Sería casi la inversa. ¿Qué cereales puedo sembrar en un lote y en el lote qué cereales puedo sembrar? Entonces acá tenemos acá. Y acá viene a explicarme. Para poder sembrar un cereal en un lote, fíjense, para poder sembrar, de vuelta, cereal, lote. Hasta ahora, como las dos clases que aparecen, además del sistema, el lote. Entonces, fíjense que acá fui marcando las clases que tenemos y aparece de vuelta. Dice, ¿para qué? Para poder sembrar un cereal en un lote, debe contener determinados minerales. Y me aparece otra palabrita, mineral. Los cereales, o sea, tiene que tener ciertos minerales para poder sembrarlo. O sea que no es tan libre, si está libre, está. Así que los cereales se clasifican, y acá me aparece, en granos de cosecha gruesa, y me aparece girasol, maíz, como otras posibles clases, granos de cosecha fina, otro tipo de clase, trigo, avena, pasturas, que sería otro tipo de clase, alfalfa, trébol subterráneo. Perdón si alguien sabe de agricultura, nosotros no sabemos y pusimos un ejemplo, así que ya nos pasó que nos criticaron por esto. Un lote satisface los requerimientos de un cereal, y ahí viene, si contiene todos los minerales que requiere el cereal. Aparece vuelta mineral y aparece cereal. ¿Qué significa? Que el lote tiene minerales y el cereal tiene minerales, pero para saber si el lote le sirve a un cereal, el lote tendría que tener todos los minerales que necesita el cereal. Esa es la parte del algoritmo que estamos viendo. Para el caso de pasturas, poseen la restricción adicional, o sea que además de eso, de no poder sembrarse en lotes menores de a 50% a superficie de 50 hectáreas. Con lo cual, el lote ya tiene, esto me quedó mal, restricción adicional también, sería lote de vuelta, aparece hectáreas, vamos a marcarla ya que estamos, y la restricción adicional de no poder sembrarse. Lo que quería marcar adicional es, además de lo de minerales, agrega algo nuevo. Está bueno para tenerlo cuando hagamos la herencia. Adicionalmente, siempre hay un adicionalmente, los lotes son clasificados como especiales cuando contienen ciertos minerales de interés primario para la cooperativa. Esto lo voy a marcar porque es importante. Aparece de vuelta cooperativa, que ya estaba acá arriba, y para la cooperativa, de interés primario para la cooperativa, y comunes cuando contienen solo minerales secundarios, acá no marqué primarios, sí, primarios, en la composición de la tierra. La cooperativa debe poder consultar si un lote es común o especial. Fíjense que acá, vamos a ponerlo con naranja, otro servicio que tenemos que poder ver. Entonces a un lote le podemos preguntar, en una cooperativa le podemos preguntar si el lote es común o especial. Y hay que implementar una solución orientada a objetos para este problema que permita determinar qué cereales pueden sembrarse en un determinado lote, en qué lote se puede sembrar un determinado cereal, y determinar si un lote es especial o común. Esos son los tres servicios que parecen re cortitos, re sencillo, pero el que lo intentó hacer y lo leyó, vieron que era bastante complicado, ¿no? ¿Qué clases se les ocurre encarar primero? Acá escucho oferta, lo encaro en base a las clases que ustedes me digan. ¿Qué clases quieren ver? Cereal. Cereal, bien, vamos a arrancar. Cereal va a ser una clase. Y ya nos aparece cereal y nos aparecen varios hijos. Por lo menos en el texto parece encontrar varios hijos. ¿Quiénes serían los hijos que nos aparecen? Pastura era uno. Uno era pastura. Grueso, no me acuerdo bien cómo era. Sí, cosecha gruesa y fina. Muy bien. Esas tres. Ahí está, pastura. La pongo acá, no sé por qué siempre pastura la puse en un costadito.
Años Porque lo de... lees último en el texto. Sí, pero acá podría haberlo puesto primero, pero bueno, siempre años lo pongo en el costadito. Acá sería fina. Y acá vamos a hacer, no sé por qué no copié primero las clases, gruesa. Este fue un parcial en algún momento, con otro servicio más. Alguna cosita fue un parcial que tomamos, para que se den una idea. Y hubo un error bastante repetido, fue bastante desaprobado tuvimos. Acá tenemos la primera herencia. Como una primera aproximación. ¿Y qué más otras subclases aparecen? ¿Qué les parece el resto? ¿Qué les parece a todos en realidad? Y te tira como que puede llegar a ver otras cosas, pero si necesitan el mismo mineral, no te importaría hacerlo. Claro, ahí viene, muy bien. Fíjense que si lo entramos a leer textual, y ese es uno de los engaños más comunes, dice, girasol de cosecha gruesa le dan girasol y maíz, y de cosecha fina trigo y avena. Entonces, acá pareciera ser que un caso especial es trigo. De la misma manera, pareciera ser, fíjense que uso el potencial, va a aparecer avena. Entonces acá me aparece maíz, creo que era. Maíz, si no me equivoco. Y acá, girasol. Vamos a poner gira porque ya se me está quedando sin lugar. Y en este otro parecía trébol subterráneo y alfalfa. Así que aparecen dos subclases. Esto es lo que nos pareciera ser que encara el enunciado. Fíjense que ya, de nuevo. En realidad hay algo raro en esto, ¿no? Alfa, 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 vamos a ponerle. Vamos a poner trébol. Y fíjense que la primera solución pareciera ser esto. Vamos a por acá. Ahí. La herencia acá. Sepan disculpar mi paint. Entonces tenemos la primera solución. ¿Qué les parece esta solución? Hasta acá. Ya hay una pista que está mal, ¿no? ¿Qué pasa con las subclases trigo, avena, maíz, girasol, alfalfa y trébol? ¿Tienen algo distinto que justifique ser clases nuevas? A ver, el enunciado me lleva de entrada a pensar que sí, que son distintas. ¿Por qué me dice esta clasificación? Me dice, el cereal se clasifica en granos de cosecha gruesa, fina y pasturas, y a la vez como girasol y maíz. Ahora, ya tenemos un problema en esto de acá abajo, vamos a ponerlo con rojo, que esto es, el primer error que aparece ahí es clase versus instancia. Ahora que le dije que era más difícil después de, cuando repasemos tenemos. ¿Qué pasa si yo le pongo un nombre? El cereal tiene un nombre. Listo, el nombre va a ser alfalfa, trigo, girasol, maíz. No es que no van a estar. Pero ya con poner el nombre, tengo acá este problema. Fíjense que es el mismo error de hacer Carlos, Roberto, Ricardo, Rubén, Mauricio y Adolfo. Son lo mismo, que heredan todos de persona. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo lee en el enunciado y uno va, es como que hasta uno duda si ponerlos o no. Si ustedes están dudando de poner una subclase o no, fíjense a ver si tienen que agregar algo. Cuando empiezan a implementar, si tiene algo distinto, si le agrega un atributo, si le agrega algo distinto. Si no le agrega nada y lo único que tiene es un constructor, y no. Esa clase no tiene sentido, porque no agrega comportamiento nuevo, no agrega características nuevas a las hijas. Y ahora vamos, entre fina, gruesa y pastura. ¿Hay diferencia? La pastura sí. Y ahí dice, ¿se dan cuenta de lo que dijo Gonzalo?
fina y gruesa, ¿tienen alguna diferencia? Y si lo miramos, nosotros vamos a necesitar que el cereal tenga un listado de minerales, que son los que requiere. Vamos a tener método y todo, un montón de cosas después. Pero ¿qué pasa? La pastura, cuando vamos a leer, no dice nada, venimos bien, y dice, un lote satisface los requerimientos si requiere de un cereal si tiene todos los minerales que requiere el cereal. Ahí tenemos la lógica, y para el caso de las pasturas hay algo distinto. Con lo cual las pasturas sí justifica que sea una clase nueva, porque le agrega algo. Entonces, de vuelta acá, ya es mucho más fino, justamente este error. De vuelta tenemos otra clase versus instancia. ¿Por qué? Porque no agrega nada fina y grueso. En el caso de pastura, fíjense que sí va a estar bien, porque agrega o cambia un comportamiento, con lo cual agrega algo o cambia comportamiento. Vamos por acá. ¿Sí? Por eso se justifica la herencia. ¿Qué comportamiento? Y a un cereal que le podríamos preguntar como algo distinto, si acepta un lote. Lote, si me hablamos un poquito, L. Si acepta ese lote, sería un comportamiento. ¿Y qué pasa? El cereal hace algo y la pastura hace algo distinto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de una primera aproximación que podríamos hacer todo esto, ya se nos achicó a estas dos clases para llevar. Y ahora las vamos a implementar. Entonces voy a venir al ejercicio 3 y vamos a crear ahora neoclase cereal. Variedad de object. Y al cereal entonces dijimos que va a tener un private string nombre. ¿Qué más dijimos? Un private array list de minerales. No, sí, de minerales era. ¿Sí, minerales dijimos? Sí. Mineral. Requeridos. Para que sean minerales requeridos para entenderlo. ¿Qué más tenía? ¿Algo más? No. Entonces sería, no agregaba nada nuevo. Cualquier cosa me dicen. Vamos a agregar el constructor. Constructor usando campos. Sí, le podríamos dar el nombre. Los cereales, siempre que sean array list. Acá me faltó importar. Igual me va a tirar un error porque todavía no hicimos la clase mineral, ¿no? Hago el nombre, lo asigna. Y siempre está bueno en los array list requeridos. Controlar nosotros, ser los dueños del array list que tenemos, ¿sí? Así nadie nos puede manipular ese arreglo desde afuera, nadie puede agregar o sacar elementos. Acuérdense, como dijo Matías por ahí arriba, que son todos punteros, son todos objetos. Entonces, si alguien tiene acceso a un objeto como el array list, me podría agregar o sacar minerales sin pasar por mi control. Y acá vamos a llamar new array list de elementos. En este caso me está dando error, pero bueno, mineral. Y los métodos que tenemos, fíjense que el que puedo agregar directamente, generar getter y setter, que sería para el nombre, y para el requerido, lo que voy a preguntar es, podría agregar public void add mineral m, y lo agrego, minerales add m, ya directamente lo agrego. ¿Qué podríamos controlar acá antes de agregarlo? Antes de agregarlo directo al array list, ¿qué se podría controlar? Que no esté repetido. Y fíjense que ahora, gracias a usar el array list, no tenemos que hacer ningún recorrido, nada. Decimos sí, y acá aparece un método, el array list requeridos, tiene un método que se llama contains, y le damos m. Y le digo, si no lo contiene, requeridos, lo agrega.
Ojo, este contiene, necesita, el mineral implemente, ¿qué necesitaría para que funcione bien? ¿Qué necesitamos comparar con los minerales? Implemente equals. ¿Por qué? Porque queremos que decida cuando un mineral es igual a otro o no. Fíjense que ahí lo puedo agregar. Gracias a esto mismo y usar ArrayList, podemos hacer public void remove mineral m, y de vuelta, fíjense que acá empieza la delegación. Requeridos es un ArrayList. Punto, tiene un método remove, no. Requeridos, porque no le gusta, tienen que crear la clase mineral, así deja de quejarse. Mineral. Quedó la clase mineral, ahora vamos. Y acá, requeridos, punto, y ahí tenemos remove. Y fíjense que le puedo dar el objeto, que borre el mineral M. Ahora, cuando ustedes iban a borrar algo, porque sea igual, ¿qué tenían que tener implementado? Lo mismo que el de arriba. Necesita que el mineral implemente el equals para que funcione bien. Si no, borra porque sea el mismo objeto y no sea el mismo mineral. Siempre vean la importancia de redefinir el equal de acuerdo a lo que queremos. Acá, ¿por qué no? Acá no eran minerales, era requerido. Podemos agregar, podemos remover y podemos preguntarle, que está bueno, public boolean contiene o necesita, vamos a ponerle, necesita mineral, y le damos un mineral M. ¿Y acá qué respondería este método? Si ese cereal necesita un mineral. ¿Y cómo lo hacemos? De vuelta delegando requeridos en un método .contains. Fíjense la importancia de ese método. Que me dice si está contenido. Listo, si está contenido es que lo necesita. Return, requeridos contiene. Y listo. De nuevo, necesita este método, el contains, es el mismo de arriba y obviamente para que funcione necesitamos que el mineral implemente ese. Hasta ahora venimos con todo esto. Nos quedaría por acá el método acepta un lote. Public boolean acepta lote, o acepta, podemos poner acepta directamente, creo que lo había puesto en la clase, acepta lote L. Ahora acá lo voy a poner return falso, todavía no vemos cómo. ¿Qué deberíamos hacer para poder implementar el acepta de lote? Además de definir la clase lote. Todavía no me metí con lote. Era el mínimo. Claro, necesito que, en el caso del cereal, que el lote tenga todos los minerales que necesitaba el cereal. Esa es la forma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a decir, sin saber qué tiene que hacer el lote, nosotros tenemos que hacer un for menor que requeridos.size, coma, y más. Voy a recorrer el cereal, cada uno de los minerales, voy a agarrar y voy a decir, sí. ¿Y qué le puedo hacer? Necesito saber, voy a hacerlo en partes. Mineral M se vuelve requeridos.get en la posición I. Obtengo el mineral. ¿Y ahora qué tendría que preguntarle al lote? Y fíjense cómo cambio. No le pido al lote, y fíjense, que me dé todos sus minerales y ahora lo hago yo. Simplemente empiezo a ver con esta idea de que empiecen a interactuar los objetos. Entonces yo lo que voy a decir, al lote le voy a preguntar si tiene el mineral M. ¿Tiene el mineral M? Fíjense que delego y le pregunto al lote. En vez de pedir datos y traérmelo, le pregunto al lote algo. Y en realidad, si lo tiene no me dice nada, seguiría avanzando, pero si no lo tiene, ¿qué sé? Si no tiene un mineral que yo necesito.
¿qué puedo decidir? Que no lo acepta. Que no me sirve, entonces digo return falso. Falso. Fíjense que ya le delegué y ya tenemos un método para implementar el lote, además del equals en mineral. Si salgo del for, significa que todos mis minerales que estaban en este vector están contenidos por el lote. Entonces puedo decir return. ¿Sí? Donde encontró uno que no esté, ya directamente no sigo buscando. Ya sé ahí que no me sirve el lote. Y ya puedo devolver falso. ¿Sí? Pero fíjense que acá el truco es preguntarle al lote. Bien, ¿qué nos queda como pastura para poder agregar? Sería pastura, era un caso, dijimos, hijo de cereal. Pastura. De cereal. ¿Y qué agregaba? ¿Tiene algún atributo nuevo? Vuelvo si quieren para acá. Es lo que necesitaba el espacio. Era. Un mínimo vector Exactamente. requerido. Exactamente, muy bien ahí. Ya cerraron otro constante en código que significa otro desaprobado. Acá podemos agregar el constructor que lo herede de la superclase. Acuérdense que como no se heredan los constructores, tengo que definir el constructor con un nombre y que llame al de arriba. Y a la hora de la acepta, por si alguno no nos siguió, como creo que Cristian y Gonzalo nos llegó a ver cuando hablaron, ¿qué cambiaba pastura? Cambiaba el acepta a un lote. Entonces cambiamos public boolean acepta. Y le dábamos el lote, L. Entonces cambiaba el aceptar de un lote. ¿Y cómo lo hacíamos? Y vamos a leer un poquito el enunciado y decía, adicional, o sea que posee lo anterior, más no poder sembrarse en lotes menores de superficie 50 hectáreos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podríamos decir return super.acepta a L, es decir, que si acepta el lote, y además L.get superficie tiene que ser mayor que 50. Si yo hago esto, era lo que yo decía que iba a desaprobar. ¿Por qué? Porque puse una constante en código. El día de mañana queremos un lote con 60 o 70, ya no lo podemos cambiar, ¿sí? Y ahí Gonzalo y creo que Cristian se habían dado cuenta, le ponemos un private, en este caso int, vamos a ponerle int, superficie requerida, a poner milla, y podemos pasar como parámetro en el constructor, int superficie, y acá decimos superficie requerida se vuelve superficie. Asignamos la superficie y obviamente, porque ahora tenemos un atributo más, podemos agregar, en este caso, el getter y setter de ese atributo nuevo. Bien, lo podemos cambiar y podemos llevar, y ahí ya tenemos bastante más movilidad. Fíjense que este es el método que nos justificó la subclase nueva y el otro es el atributo. Si no tuviera el atributo no estaría de más porque le pusiste 50. Acá me faltó esto. Nada más que lo vi ahí. Superficie requerida. Le pusiste un 50. Está bien justificada la herencia. ¿Sí? Porque tiene un comportamiento nuevo. Fíjense que si yo no pongo el atributo y ponía 50, tenía un cambio en el método, con lo cual, Nicolás, estaba bien justificada la herencia. Lo que estaba mal es que dejabas una constante en código. El error pasó a otro lado ahora. ¿Por qué? Cada vez que yo pongo una constante en código significa que para poder cambiar ese valor necesito recompilar el código. No puedo heredar, o heredo y hago una clase nueva, pero si ya es igual a esta, ¿por qué tengo que hacer y agregar? Yo si lo pongo como una variable, no necesito cambiar el código. Yo le seteo una variable 60 a la hora de crearlo y me funciona. Es muy parecido al nombre, ¿no? Al primero que teníamos. Por eso la constante en código hay que evitarlas. Acá tenemos pastura, vamos a ir por lote, o quieren mineral. Mineral, vamos que nos falta. El mineral, ¿qué comportamiento, qué cosas salían del enunciado que tenemos? ¿Qué tiene el mineral? Seguro un string nombre. ¿Qué más tiene?
¿Tenía una composición? ¿Pedía? ¿Enunciado? Tenía acá, había comunes, especiales, primarios, secundarios, y ahí viene la trampita. Fíjense que para la cooperativa era de interés primario. No es que el mineral sea primario, sino que la cooperativa tenía algunos minerales que les importaban y otros no. Con lo cual, primario o secundario no existe en realidad en minerales, y la composición no aparece nunca en mineral. El que no me pide más composición. ¿Me pide algún comportamiento sobre el mineral? Si es común especial, al mineral no se le preguntaba, al lote No, nos eso es lo... interesaba saber si era común Ah, especial. ahí no te pide nada, que le No tendrías pide que poner el nada. equals. Entonces, ¿qué pasa? El equals. Pero si tenemos acá, implementamos esto, miren. Yo podría agregar acá la clase esta. Sur, generate, getter y setter de nombre. El constructor, obviamente usando un nombre. ¿Y qué tenemos que redefinir? El equal. Creo que también lo puedo agregar. Source, generate. Sí, acá arriba podemos poner el equals. Queremos que redefine. Que le da un object, ven que lo redefine. Esto no sirve de nada. Y el equals de un objeto, ¿cuándo va a ser igual al equals que tenemos? ¿Y son iguales qué cosas? Ahí va por ese lado. Si son iguales, el string. Mi nombre. Punto equals al objeto punto getNombre. Tendríamos que poder hacerle el casting, ¿no? Punto getNombre. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezamos a ver, todo esto no es solamente que un nombre, esta clase, ¿sí? Por eso digo que es más fino este caso. Acá necesitaríamos hacer el casting y capturar la excepción a mineral. Capturando la excepción ahora, pero necesitaríamos hacer mineral. Cierro esto. Entonces, ahí no nos da error, todo funciona. Ahora, si la clase no tiene más que un string, es setear el string y le paso por el string con el constructor, como dice Cristian, no se me justifica una clase mineral en este contexto. Es más fino, porque en realidad no me haría falta, sería la palabra, porque no la necesito. Si la agregan no está del todo mal, si no tiene comportamiento, no tiene nada nuevo que agregue. Entonces, ¿qué pasa? Es más simple todavía toda la solución. Ni siquiera agrego mineral. Los minerales son string. Entonces, fíjense que ahora, con string acá, voy a poner string, y mineral simplemente es la forma de referirme a un nombre. String, string, y creo que por acá un string. Y fíjense que ahora, ¿todo bien? Todo me sigue funcionando. Ahora, necesito implementar el equals. Y ahí estarías usando el equals del string. Exactamente. Se usa el equals de string. Es importante para tener en cuenta. En los tres casos se necesita el equals, pero acá se están usando el equals de string. Fíjense que en realidad me desapareció el mineral, porque no tenía comportamiento, no agregaba nada nuevo, ¿sí? Ese era otro error de por ahí generar una clase nueva que no tenía sentido. Más si lo hacían herencia primaria o secundaria porque no tenía datos. Acá la dejo la mineral para que quede nomás, para que esté, pero le voy a agregar el comentario. No es necesaria, es solo un string. Lo que tenemos ahí. Ahora sí, vamos con, ya con tantas trampas, están sospechando de todo, porque me falta la clase lote. New clase lote, y acá vamos a ver de nuevo, hereda de object. Lote seguro que existe, y ahora voy a venir acá, nuevo, lote.
y el lote es más fino. ¿Qué tiene cualquier lote? Que ya lo podemos reconocer. El, el array de strings, bueno, de minerales. Claro, minerales contenidos para Y la marcar la superficie. diferencia y una superficie. Hectárea, exacto. Y por acá abajo vamos a ponerle superficie o hectáreas. Hectáreas. En realidad lo llamé superficie, pero bueno. Podemos preguntar, podemos hacer un par de cosas, pero esos dos atributos tienen. Le podríamos poner un nombre si queremos ponerle, pero en ningún lado nos dice nombre ni nos haría falta. Pero serían los lotes un código de identificación. Me han agregado cada cosa. No está mal, pero no están en el enunciado, no son necesarias. Entonces, siempre que empezamos a agregar cosas, le vamos agregando complejidad. Ahora, ¿existe una subclase de lote? Y fíjense que acá el enunciado nos decía, y esta es más letra chica, los lotes son clasificados como especiales cuando contienen ciertos minerales de interés primario para la cooperativa y comunes cuando contienen solo minerales secundarios en la composición de la tierra. La cooperativa puede consultar si un lote es común o especial. Ahora, fíjense esto, especial y común de entrada nos parecería ser una clasificación, y era otra de los problemas que hubo acá, porque venían envalentonados con la clasificación y acá también se ponían. Este caso es más difícil y a la hora de analizarlo es más fina la diferencia. Especial, y acá sería común. Esta la pareciera ser la primera diferencia. Cuando yo voy a hacer especial y común, voy a hacer esta jerarquía, porque la cooperativa me decía que los clasifica en especiales y común. ¿Tienen algo nuevo? De nuevo la misma pregunta. ¿Agrega algo el especial y el común? Teníamos lo mismo de problema de distancias otra vez, ¿no? Exacto, fíjense que no agrega nada y es más, hay una palabra clave que para la cooperativa los minerales son primarios. Es decir, que para una cooperativa, creo que el potasio era, me habían enseñado, creo, bueno, el potasio puede ser un mineral primario para una cooperativa, pero para otra cooperativa no. Con lo cual, como depende de la cooperativa, no puede ser una clasificación fija. Yo no puedo tener una clasificación fija, porque acá el mineral no importa la cooperativa que sea, siempre o es especial o es común, porque lo hicimos como subclases. Con lo cual, de nuevo, acá aparecía el problema de clase versus instancia. A ver, yo lo estoy simplificando ahora. Si ustedes se ponen a implementar esto, se van a dar cuenta que no tienen códigos áreas. Acá, si ustedes se ponen a ver especial y común, no tienen nada para implementarle, no aportan nada, no agregan nuevo atributo, no tienen nada nuevo. Con lo cual, no existen. Y por ahí con lote nos podemos manejar. Ojo, esta es la primera aproximación. Cuando empezamos a implementar, vemos si nos manejamos con eso. Voy a guardar como, y este sería lotes. Así no lo pierdo. Hemos hecho esta parte de acá, tenemos minerales. Vamos con lote entonces. En lote dijimos que tiene un private int hectáreas, más superficie le voy a poner porque llamé superficie el método. Superficie, al revés, llega el fin de semana. Y un array list. Fíjense que acá, si hubiéramos hecho la clase mineral, tendría que ser de minerales. Ahora, como dijimos que es string, solamente con esto nos alcanza minerales, contenidos. De vuelta lo mismo. Y acá lo que vamos a agregar, me faltó importar. Ahí está. Un constructor. Generar constructor usando campos. Solamente voy a usar la superficie. Y el minerales los voy a inicializar. Que es contenido, se vuelve new array list. New array list. Inicializamos. De nuevo, puedo agregar el get y el set de la superficie. Source. El
get y set de la superficie, y podríamos agregar los, fíjense que estoy manejando un array list, lo que les dije hoy, public void add mineral string s, m vamos a ponerle, y podemos controlar que no se repita, entonces fíjense que podemos decir si no minerales contains AM, si no lo contiene, lo agrego, en minerales add M, lo agrego. De la misma manera podremos hacer el remove, public void remove mineral, acá lo vamos a poner el string M, y acá decimos minerales contenido punto remove M. Y fíjense que si yo ahora diría tiene mineral, en realidad ya lo usamos en serial. ¿Se acuerdan que en serial usamos un método y decíamos tiene mineral? Entonces vamos a ponerlo, llamarlo igual. Entonces al lote le vamos a preguntar un método public boolean tiene mineral string m, y fíjense que de nuevo no es otra cosa que delegar return minerales contenidos punto contiene AM. Si lo contiene, nos va a devolver verdadero, y si no, nos va a devolver falso. Y ahí tenemos nuestro mineral establecido. Ahora grabo y no tengo más errores en serial y en pastura. ¿Podría preguntar a un lote si sirve para un serial? ¿Podría agregar esto? Public boolean sirve para serial. ¿Sí? ¿Podría hacer este método yo acá en lote? Fíjense que yo le podía preguntar a un serial si aceptaba un lote, pero en el enunciado también que decía si un lote era apto para un serial. También. O es apto, le podría poner. Podría preguntar esto. ¿Y cómo lo haríamos este método ahora? Ahí podés llamar directamente al de serial. Y le pasás el lote. Exacto. Ahí está. En vez de pedir, y yo tendría que pedirle todos los minerales al serial y ver que yo los tenga. Pero el serial ya tiene un método que lo hace. Return c.acepta ¿a quién? A mí. Si me acepta, soy apto. Y fíjense cómo el código está en un único lugar. Nunca recorro las listas, solamente está ahí. Entonces, cuando digo la acepta, yo me paso como parámetro, y entonces el lote que me dieron recorre sus minerales y me pregunta a mí si yo los tengo. Exactamente. Delegación de responsabilidades, van a ver que siempre lo usamos un montón. Y siempre, miren que el código es chiquito. Una sola vez recorrimos un arreglo hasta ahora. Acá. Después tenemos el monomineral desapareció, lo voy a sacar de acá, la pastura, y nos quedó el lote. Y listo. Hasta ahora tenemos este código. Ahora sí nos aparece la cooperativa. Nueva clase, cooperativa de cereales. Y ahora viene. ¿Qué podría tener la cooperativa entonces? ¿Qué debería tener? Acá yo les agrego los primeros. Un array list de lotes, es decir, todos los lotes que conoce el lote. Lotes en la cooperativa. De la misma forma podría tener un arreglo, yo digo arreglo, pero son array list siempre, ¿no? Un arreglo de cereales, todos los cereales que puede tener la cooperativa, agregar en el plural. ¿Qué más? Un nombre podría tener, hay un servicio que nos falta. Contains reemplaza el for, exactamente, Cristian, Matías te iba a decir. Fíjense que acá, por ejemplo, vamos a hacer uno para que quede distinto. Si hago el get superficie, no, pastura no, en lote. El tiene mineral, una alternativa sería hacer for
int i igual a 0 y menor que minerales, me apuré y no lo hice, minerales contenidos, size, coma, y más, y voy a decir, si m punto es igual a minerales contenidos.get y si son iguales, ya lo encontré, return. Y si no, digo return false. Esto es lo mismo que el equals, que el contains. Fíjense que eso es un contiene. Y fíjense que ahí se ve el por qué el contains necesita el equals. Yo lo uso acá. ¿Ven? Yo lo uso ahí, al equals. Por eso minerales también lo contiene. Miren, si entramos al contains de ArrayList, hace esto, que hace con este, y fíjense que acá termina preguntando, el objeto como parámetro es igual al objeto en un arreglo. Muy parecido, no es muy parecido, mucho más eficiente, pero muy parecido a lo que nosotros hicimos con nuestro arreglo dinámico. A la larga, el objeto lo pregunta contra una posición de un arreglo. Entonces, Tengo una pregunta. dale, Cristian. O sea, ¿es para buscar algo específico en algún arreglo el contains? El contain me dice si está contenido, no lo busca. Entonces, si está contenido ese elemento, ¿por qué digo que no lo busca? Porque usamos el equals, no estamos buscando el mismo objeto, buscamos dos objetos que sean iguales. Por ejemplo, si yo creo una persona Juan y creo otra persona Juan, agrego la primera en el arreglo y a la segunda le pregunto si lo contiene, me va a decir que sí, si el equals compara por nombre. ¿Sí? Entonces no es el mismo objeto, pero me dice que está ese elemento, por eso no lo repite. En el caso de los strings, no falla. Entonces podemos preguntar si lo contiene, pero listo, me dice verdadero o falso, no me devuelve la posición. Hay uno que sí, que fíjense que dice minerales, minerales contenido, por eso el array está bueno, porque podemos delegar un montón. Index, ¿ves? Index of m. Este sí me daría la posición del arreglo. Ahí sabríamos dónde lo tiene, en qué posición lo tiene. Me daría el índice. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Me devuelve el índice y lo importante es que me devuelve -1 si no existe. O sea, en este caso no es necesario el equals porque son string. En este, claro, es necesario siempre el equals para el contains, pero que, como la clase es string, ya está implementado. No lo tengo que hacer yo. Bien. Siempre que use string, el equal ya viene implementado y me soluciona un montón de cosas. El equal de string no hace diferencia entre mayúscula y minúscula, son dos cosas distintas. O sea, hace diferencia. Con lo cual hay que tener cuidado siempre, pero bueno, siempre funciona. Después vamos a jugar con eso un poquito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de todo el resto? ¿Cómo vienen? ¿Tranquilos? ¿Vienen bien? Bien, no quiero perder a nadie en el camino. Entonces, en la cooperativa tenemos estos dos, los dos array lists. Vamos a necesitar algunas cositas más, pero por ahora voy a agregar solamente el constructor. Vamos a generar un constructor vacío, que en realidad no hace nada. Ahí está la pregunta de parcialito, pero sí que hace lotes. Punto. El lote se vuelve new array list. El lote y cereales se vuelve new array list cereales. Bien, ahora habría que hacer un montón de métodos para la cooperativa, que sería agregar un lote, sacar un lote, borrar un lote. Todo eso lo tendremos que hacer para manejar estos dos, el add y todo eso. Vamos a ir a los servicios. Dice, ¿qué cereales pueden sembrarse? Fíjense, ¿qué cereales pueden sembrarse en un determinado lote? Con lo cual, ¿qué me van a dar entonces? Van a venir y van a decir, public array list, porque tengo que volver una lista. ¿De qué cosa? ¿De cualquiera? No. De cereales. Cereales. Get cereales para, no es todos, para lote L. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que agarrar nuestro
listado de cereales, recorrerlo uno por uno y preguntar si aceptan lote, lo agregó el resultado. Entonces fíjense que acá armo una lista nueva, array list, de cereal, voy a llamar salida, o retorno, salida, new array list, arranca vacía, entonces vamos a recorrer for in i igual a 0, i menor cereales, menor que cereales punto size, el tamaño de ese, y más. Y acá fíjense que acá sí voy a recorrer todos y digo, si cereales, como si fuera un arreglo, punto get, en la posición i, ese es un cereal, acepta al lote L, si lo acepta, ese cereal lo tengo que devolver. Entonces digo salida, punto add, cereales, punto get, i. Si no lo acepta, no hago nada. Vengo hasta acá, salgo del for, y a lo último, siempre devuelvo la salida. Fíjense que si yo no tengo ningún cereal como estamos hasta ahora, no va a entrar al for porque esto es 0 y devolvemos la lista vacía. Con lo cual está bien, nunca devolvemos null. Y si entra a la lista porque tenemos elementos, los que cumplan, es decir, que acepte, los va a devolver. ¿Sí? Ya tenemos el primer servicio hecho. ¿Se entendió ese? Fíjense que todo el truco está acá. La magia la hace el cereal acepta, que no es otra cosa que un cereal o un lote, o una pastura. Si hubiera sido una pastura, el binding dinámico llama al acepta de acá, de pastura. Si es un cereal, llama al acepta de cereal. Nosotros, como cooperativa, nunca nos preocupamos por qué tipo de elemento es. Sin importar cuál sea, usamos ese polimorfismo para aprovecharlo y delegar la responsabilidad. Al momento que nosotros delegamos la responsabilidad, no nos preocupamos por el tipo del objeto, si es cereal o es pastura. Si es fino o si es grueso, no nos preocupa. Simplemente le delegamos el acepta. Y le damos la posibilidad de que cada uno tenga un acepta distinto. Si cosecha gruesa y cosecha fina hubieran tenido aceptas diferentes, se hubiera justificado la herencia. En este caso, como era lo mismo, no se justifica. El segundo servicio dice qué lotes pueden sembrarse para un determinado, en qué lotes se puede sembrar un determinado cereal, con lo cual sería al revés, public. Así que no se preocupen. Cereal C. En cualquier momento. Entonces, fíjense, obtener los lotes para un cereal. Entonces, acá la diferencia es que, no es booleano, no, tampoco. Voy a devolver un array list. ¿De qué? De lotes. Ahora tengo que devolver una lista de lotes. Va a ser muy parecido para un cereal C. Voy a hacer array list. Fíjense que acá la diferencia es que voy a devolver lotes. O sea, no es parecido, pero no tanto. Igual new array list. Y lo que vamos a decir es for int i igual a 0. Y menor, ahora tengo que recorrer lotes. Punto size, voy a recorrer lotes. Y más. Y fíjense, ahora digo, si el cereal que me dieron acepta, parece que estuviera en un casamiento, acepta al lote, es decir, lotes.get, y si lo acepta, lo agrego. Entonces digo salida.add lote, L. No, lotes.get, y lo agrego el resultado. Si no lo acepta, no lo agrego el resultado, y al final del for siempre return salida. Puede ser vacío, puede tener un montón de elementos. Y listo. De nuevo, delegamos al cereal. Sin importar si nos pasaron un cereal o una pastura, este código va a funcionar, como bien dijeron todos, gracias al polimorfismo y el binding dinámico. Funciona para cereal, funciona para pastura y para cualquier clase nueva que agreguemos. Porque cualquier clase nueva que agreguemos que dé de pastura y cereal,
siempre va a tener el acepta. Con lo cual siempre nos va a funcionar cualquier clase nueva. Y ahora nos queda determinar si un lote dado es especial o común. Entonces acá lo que podemos decir, public boolean es especial lote. Entonces acá viene un detalle. Entonces yo tengo que saber si un lote es especial. Si es especial, si no va a ser común. Por eso lo pasé a booleano. Entonces vamos a leer de vuelta. Un lote es especial cuando contiene ciertos minerales de interés primario para la cooperativa. Y si no común cuando no los contiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Y necesitamos a la cooperativa saber cuáles son sus minerales de interés primario. Private array list de string, de vuelta, porque lo simplificamos a string, minerales primarios. Obviamente, ahora vamos a tener que hacer un add mineral primario, remove mineral primario, y que son todos los de interés para esa cooperativa. Y minerales primarios se vuelve new array list. Tenemos acá, y una vez que tenemos esos minerales, ¿qué decía? Si lo contiene el lote, es primario, es de interés. Si no, no, es especial. Con lo cual, no pide que tenga todos, con algunos nos alcanza. Entonces vamos a recorrer for min i igual a 0 y menor que minerales primarios, punto size, y más, y ahora lo que decimos. Sí, y fíjense, ahora el lote tiene un método, punto, contiene, tiene, ¿cómo lo llamamos? Tiene mineral. ¿Ven que tenía un método tiene mineral? ¿Y qué mineral? El primario, minerales primarios, punto get, y. Si tiene ese, ya ese lote es especial. Return true. Si no lo tiene, vamos a probar con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Si se nos acabaron todos, return false. Significa que no tenía esos de interés mineral y ya podemos salir. ¿Sí? Acá es la típica de, si lo hacían en promoción 1, ponían un booleano con el valor de salida, y acá minerales menor que tamaño, y salida sigue siendo falso. Y ahí podían recortar todo y listo. Queda prolijo y queda más lindo. ¿Se entiende el S especial cómo funciona? Fíjense que para una cooperativa un lote puede ser especial, pero para otra cooperativa no. Porque depende todo de este listado de minerales que la cooperativa considere primario, ¿sí? Acá nos falta hacer, ahora lo voy a anotar por acá, faltan los add y remove de lotes, cereales y minerales que son de interés primario para la cooperativa. Acá lo tenemos. Y fíjense que nuestro ejercicio, de tanto que parecía al inicio, nos quedó la cooperativa, que podemos darle un lote y nos devuelve todos los cereales que se pueden sembrar en ese lote. Le damos un cereal y nos devuelve todos los lotes que sirven para ese cereal. Le damos un lote y nos dice si es primario o secundario. Y acá, todo lo de vuelta a la magia, está en el acepta, que puede ser una pastura o un cereal. Ahí es donde puede cambiar de acuerdo al objeto que tengamos, ¿sí? De acuerdo a lo que venga en ese lugar, va a funcionar de una forma u otra el acepta. ¿Sí? Ahí entra bien el polimorfismo del binding dinámico. Y listo. El ejercicio ya no tiene más nada. Y ya quedó resuelto. Podríamos agregarle a la cooperativa, a veces le agregan preguntarle a la cooperativa si un lote sirve para un cereal. ¿Qué sería? Public boolean. ¿Sirve un lote L para un cereal? ¿Sí? ¿Y qué hacemos acá? Vamos a aceptar otra vez por C. Exacto. Return C.acepta
L. Tengo implementada esa funcionalidad. Delego responsabilidades. Fíjense que la cooperativa, que debería ser la clase más grande, o la que si hacíamos procedural, la que hace todo, en realidad hace todo, pero delegando pequeños pedacitos a los demás objetos. Ella lo único que se encarga es de recorrer, no lo puse de vuelta lo mismo, en pastura lo puse, acá, en cooperativa. Ella lo único que hace es recorrer sus atributos, que eran lotes, cereales y minerales, y después preguntarle a los objetos si los tiene que devolver o no. Les pregunta a los objetos, nada más. Y delega. La cooperativa nunca se preocupa por cómo está dentro hecho un cereal. Fíjense que nunca le pide datos al cereal, nunca le pidió el nombre, el tipo de cereal, no le preguntó, dame todos los minerales y yo recorro la lista. No, le pregunta si tiene el mineral, le pregunta si acepta un lote. No hace la funcionalidad esta, que estaba acá, de satisfacer, no lo hace la cooperativa, lo hace el cereal. ¿Sí? Eso es lo que nos permite después, con el polimorfismo, tener el caso de la pastura. Si nosotros acá, en este acepta, en vez de usar este acepta cereal, hubiéramos pedido el cereal, dame todos los minerales, ¿qué nos hubiera pasado? Cuando nos viene una pastura, tenemos que pedirle, además de los minerales, agregarle que sea mayor que 50 la superficie. Pero entonces tenemos que saber si es un cereal o una pastura. Entonces tenemos que agregar un F por tipo. Y muchas veces terminan agregando un booleano que les dice si es pastura en el cereal. Está mal eso, porque si agregan una clase nueva, significa que hay que venir y cambiar la cooperativa. Y acá la cooperativa no se tendría que modificar o cambiar si agregamos un tipo de cereal nuevo, qué sé yo, cosecha gruesa, que no le importa los minerales, le importa la superficie nada más. Entonces podríamos ser, es un caso especial de cereal que cambia la acepta solamente controlando por la superficie. ¿Sí? Entonces, fíjense que agrega un montón de, o por ejemplo, agarre otro que mire la salinidad del lote. Entonces, bueno, el lote hay que agregar salinidad, pero el cereal nuevo no cambia nada. Simplemente cambia la acepta. Controla por ahí todos los minerales y además que la salinidad sea mayor que un factor, por ejemplo. ¿Se entiende cómo al ir delegando responsabilidades vamos sacándonos un problema de encima y si lo empezamos a tirar a los objetos? El código, si lo hacen mal, es igual a este código. La diferencia es que lo hubieran tenido todo en cooperativa. Todo hecho en cooperativa, métodos grandes, y pastura, cereal y lote no hubieran hecho nada. Esta pequeña cosita del contains que hacemos acá, el es apto, es fundamental, porque ellos delegan responsabilidades. Este es terrible, este no lo pueden hacer solamente con is por tipo, si lo separan. Este que él requiere es fundamental también, porque es el que recorre su lista. Nunca compartió sus datos. Nunca nadie sabe que tiene un arreglo de minerales requeridos. Es más, podemos cambiar totalmente cómo un cereal acepta un lote y lote o cooperativa no se enteran, porque siempre funciona de esta manera. Le pregunta al cereal si va a aceptar este lote. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda, consulta? Se me fue Matías, que le iba a preguntar. No, se entendió bien, sí. Sí, le iba a preguntar a Matías que a ver si ahora entendía por qué le digo que cuando uno lo ve hecho, parece mucho más fácil que cuando uno lo intentó hacer, ¿sí? Por eso les decimos que hagan práctica. El elegir o no, el haber hecho estas clases, y la borré la otra, y las otras 5, 6, 7 clases de más, eso yo me las ahorré. Si no tienen práctica, esa decisión de entrada por ahí no la toman. Lo que sí tienen que tener la primera vez que lo hagan es darse cuenta que maíz y girasol no tenían nada. Está bien, llegaron a hacer la clase maíz, la clase girasol, no pueden poner nada. Las borro. Y el momento que las borraron, desaparecieron y ya no tienen el error. Lo que perdieron fue tiempo. Por eso se hacen a veces, nos ha pasado que se hace muy largo el examen y la mayoría de las veces que se llevaron 4 horas, 4 en el mes, es que empezaron a agregar un montón de clases, no todos los casos, ¿no? Un montón de clases que no iban. Después se dieron cuenta, las borraron. Bueno, pero eso les llevó capaz que media hora de hacer clase, subclase, un montón de cosas y después darse cuenta que eran iguales. Ni hablar si hacen un copy-paste.
Si tienen una clase, hacen copy-paste y lo pegan en otra clase y le cambian el nombre de las variables, es que en realidad son iguales. Simplemente que una se llamaba la variable nombre y el otro le pusieron name, por ejemplo. Y me faltan los add y remove y seriales. Si no eran significativos en el enunciado, fíjense que acá el add de cooperativa no me decía, a la cooperativa solamente se le pueden agregar lotes que sean de interés primario. Ah, no, bueno, si decía eso el enunciado, el add lo tengo que hacer de add lote. Entonces quedaría public void add lote. Fíjate que tampoco es tan gran cosa, lote L. Y digo, si is punto es especial L, lo agrego. Y además podríamos controlar y que no lo contiene, ¿no? Pero el repetido. Le decidíamos lotes punto add L. Fíjense que es agregar al lote nada más, listo. Agregar ese arreglo. Si quieren agregar el repetido, and no lotes punto contains, para que no agregue repetidos, L. Pero ojo, donde hicieron eso, ¿qué hay que hacer? Equals de lote. ¿Sí? Donde ustedes usaron el contains con un lote, tienen que hacer el equal del lote. Si no dice que hay que controlar repetidos, no hace falta. Si dice que lo tienen que poner repetido, tengan cuidado. Entonces vienen al lote y lo definen ustedes, como quieren. Tampoco es la gran complicación. Generar, generate el equals. Y acá lo que decimos es, en este caso, decidimos nosotros cuándo son iguales dos lotes. Y decimos try para que evitar el problema. Decimos lote L1, o el casting, objeto. Y podemos decir que dos lotes son iguales, y ahí viene el asunto. Bueno, ¿cómo comparamos dos lotes? ¿Sí? Entonces ahí decimos, bueno, son iguales si tienen la misma superficie, por ejemplo. No tenemos nada para decir cuándo son iguales. No le pusimos. Claro, ahora un nombre. necesitaríamos coordenadas. Exacto. Y este son el típico de problemas que uno entra a enroscarse y por ahí no hacían el enunciado. Necesitaríamos saber cuándo son iguales. Hasta ahora lo único que podemos decir, return, son iguales si L1.get superficie es igual a mi superficie. Listo. Ahí podemos decir, son iguales si tienen la misma superficie. Por ejemplo, por decir algo. Igual yo iba más a que las líneas de código de LAD, por ejemplo, de los array estoy haciendo para la derecha y no es LAD, en cooperativa, son todos medio parecidos, entonces casi lo mismo a pasarle el objeto y lo que le querés agregar. Claro, sí, no te queda otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué los tenés que hacer? Porque no te queda otra que agregarlos y agregan a distinto tipo de objeto que recibe y a distinto arreglo. Pero claro, si no controlás repetido sería esto, public void add serial C. Y de nuevo, gracias a tener el array list, me simplificó todo. Piensen que con arreglos había que hacerlo esto. Punto add C. Listo. Agregar mineral, public void add mineral string m add mineral primario. Acá serían minerales primarios punto add m. Si no controlo repetido es esto nada más. Donde controlo repetido, serial también tiene que controlar que ya no esté. En este no habría caso, este es más fácil porque diríamos si no controlo repetido, if no minerales, acá uso el de string, minerales primario punto contains se usa el equal de string. Se lo marco siempre porque después nunca me imprimen los equals. A ver, ahí Nicolás dice que estaba del celo. ¿Se entiende? Y el serial, si queremos controlar repetidos, hay que ver. Tendríamos que venir a serial e implementar el equals. Pero bueno, en serial por lo menos tenemos un nombre, con lo cual podemos decir que está repetido o no a partir de usar el nombre y listo, nos funciona también bien. Pero sí, fíjate que el add y el remove van a ser muy parecidos. Es delegarlos a los arreglos, pero cada arreglo tiene
un nombre distinto y un tipo de dato distinto, con lo cual no me queda otra que hacer 3 o 4 métodos. ¿Sí? Porque acordate que nadie conoce desde afuera tu lista. No podés hacer un agregar genérico. Nadie conoce que vos tenés una array list de lotes, una array list de seriales y una array list de string. Nadie sabe cómo lo tenés guardado. Puede ser que estén en una base de datos guardado, por ejemplo, y que se consulte la base de datos cada vez que lo querés obtener. Desde afuera no tiene que saber, desde afuera saben esto, que la cooperativa le puedo agregar un serial, agregar un lote, agregar un mineral, preguntar si un lote es especial, crear, obtener todos los seriales para un lote, obtener todos los lotes para un serial, y si sirve un lote para un serial. Eso es lo que decide lo que tiene la cooperativa, lo que